Ahí está preparando, entendido. En 3, en 2, en 1. Y estamos al aire. Entendido. Bien, hola, muy buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos de la Alianza Latinoamericana de Especialistas en Transportados. Hoy nos honran con su amable participación por medio de la aplicación de Facebook Live, en nuestro segundo webinar anual 2023 en seguridad en superficies en hospitales. Como cultura general y que ya todos, la mayoría lo sabemos, y como le indica el documento de la OASI 9261 en su capítulo número 5, las ayudas visuales, que nos indica que la señal de identificación del helipuerto identificar el punto como tal. ¿Me escuchan? Ahí me están escuchando. Fuerte y claro, se le escucha. Ok, decía que su punto es identificar el helipuerto de aterrizaje para estos helicópteros. Generalmente lo vemos con una H blanca que tiene dimensiones específicas, pero hace una excepción en las reglas cuando los helipuertos son emplazados en los hospitales, en aquellos edificios altos o cuando tienen parqueos amplios que cumplen todas las medidas de seguridad. Ahí cambia un poquito esta marcación. Ya sería una H de color roja que va sobre una cruz blanca. Esto es para identificar este mejor punto. Y continuando con esta exposición, les vamos a dejar con dos grandes expositores conocidos a nivel mundial por sus excelentes rescates y sus programas de capacitación, como es don Carlos Ramírez, del Rescate Aeronáutico de Colombia, y nuestro gran hermano Víctor Maverick, conocido por muchos de ustedes en el grupo Relámpago. Durante esta presentación ustedes pueden generar sus preguntas por medio de Facebook Live, que al final serán aclaradas por todo nuestro personal. Muy buenas tardes y continuamos con la presentación de nuestros expositores, don Carlos Ramírez. Adelante, don Carlos. Carlos, no se escucha. Ahí se nos regalan unos segunditos, parece que tenemos un problema técnico que ya están trabajando nuestros técnicos en su reparación. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro. Listo. Muy bien, profesor. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esta presentación que estamos realizando el día de hoy es por parte de la Alianza Latinoamericana de Especialistas en Transportados. Es como un elemento ilustrativo y académico con el fin de que todos creemos conciencia situacional de la importancia de trabajar en este tipo de superficies. No enmienda ni sustituye la información contenida en las publicaciones oficiales y en los manuales de las aeronaves, manual de vuelo, de mantenimiento, diagramas eléctricos, etcétera. El objetivo de la capacitación de esta tarde es conocer el tipo de operaciones que se realizan con las aeronaves de ala rotatoria en heliplataformas y los cuidados que debemos de tener para garantizar una misión de vuelo segura y exitosa, una misión de vuelo que cumpla los objetivos. Pues, todos sabemos que una vez uno se sube a un tipo de aeronave de esta, desde ahí ya estamos, digámoslo, corriendo un gran riesgo. Igual, esto es un tema que ya es inherente a nuestra operación.
Todos los días estamos volando, todos los días estamos trabajando, realizando varios tipos de operaciones, pero para eso es la conciencia situacional. Yo siempre le digo a mis compañeros, ¿cuál es el principal elemento de protección personal que debemos tener nosotros? La conciencia situacional. Porque yo puedo tener los guantes, las monogafas, las botas, overol de vuelo, chaleco, puedo tener absolutamente todo puesto y cumplir con la normativa. Pero si no tengo mi conciencia puesta en la operación, no voy a hacer absolutamente nada. Por eso es tan importante la conciencia en la situación, la concentración que debemos de tener nosotros en toda la operación que realizamos. Entonces, para definir un poco más lo que es seguridad operacional, según la OASI, bajo el documento 9859, capítulo 2.2.1.2 de la cuarta edición, dice, es el estado en que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de aeronaves o que apoyan directamente dicha operación se reduce o se controla en un nivel aceptable. ¿Qué significa esto? Que en cada uno de nosotros está controlar y reducir al mínimo los peligros potenciales que tenemos alrededor de nuestra operación. La reglamentación es fundamental. Cuando hablamos de reglamentación, en el caso nuestro, en el Estado colombiano, tenemos que el anexo 19 de la OASI, bajo el documento 9859, que es sobre el SMS, Seguridad Operacional, en Colombia lo tenemos adoptado a través de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, que es el ente que controla la aviación civil a nivel de país, o sea, en Colombia, y está bajo el RAC 219. Ahora, ¿qué hace la aeronáutica civil como tal? Ya pasa a las empresas a auditar, a verificar que cada empresa, cada compañía tenga su manual de seguridad operacional, pero no es solamente tenerlo, es cumplir con los parámetros que dictamina ese manual. ¿De acuerdo a qué? A un protocolo de implementación que tiene ese manual. Entonces, concluimos que es fundamental que todas las personas que interactuamos con aeronaves, en especial las de ala rotatoria o helicópteros, debemos tener un conocimiento en las normas de seguridad operacional para el embarque y desembarque de las mismas. Es importante tener claro, miren ese helicóptero que hay ahí, eso es parte del entrenamiento que nosotros realizamos acá en nuestra ciudad, en uno de los helipuertos de un hospital que tiene acondicionado y certificado el helipuerto para la llegada de pacientes helicoportados que de una u otra forma sufren situaciones de incidentes, accidentes, cualquier tipo de situación que sufra a nivel de orden público, los pacientes llegan ahí a ese hospital. Aquí en Colombia, sobre todo en Medellín, tenemos en estos momentos 3 hospitales habilitados con helipuerto, de los cuales hay 2 que son los que más se mueven, que son el San Vicente Fundación en Río Negro y el Hospital Pablo Tobón Uribe, que digamos que ese es el hospital de primera respuesta y donde más aeronaves llegan a traer pacientes por diferentes situaciones que se presentan. Cuando hablamos de operaciones con helicópteros, es importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. Como hablábamos ahora, el tema de la conciencia situacional es fundamental, pero también tenemos que tener claro por dónde nos debemos aproximar nosotros a la aeronave, cómo debe de ser el acercamiento a esa aeronave para evitar situaciones que puedan generar incomodidades o inclusive un accidente. Más adelante les tengo unos videos que son un poco fuertes, pero que veo importante que se presenten en la tarde de hoy porque verdaderamente nos dan a conocer la importancia de tener los protocolos claros cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de operación de estas. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las aeronaves que utilizamos acá en nuestro país, es un UH-60.
Aquí lo conocemos como el Black Hawk o el halcón negro. Y aquí observamos varios puntos importantes y críticos que tenemos que tener claros cuando estamos haciendo operaciones con este tipo de aeronaves. Tenemos pues su tren de aterrizaje, su fuselaje, tenemos la duct AC o la pipa o tobera de escape, la compuerta, que es importante que la gente tenga claro. Por lo general este tipo de aeronaves siempre van con un personal o artillado o un personal técnico, que son los RP, los recuperadores de personal, que son las personas que se encargan de manipular las puertas y las compuertas de la aeronave. Porque si nosotros no lo sabemos hacer, no hemos tenido el entrenamiento o es primera vez que vamos a acceder a un tipo de aeronave de estas, pues muy fácilmente se nos puede quedar atrapado algún elemento o tener un accidente a nivel de un brazo o de una mano si no sabemos manipular la compuerta. Al igual que el rotor principal y el rotor de cola, pues que son, digamos, los que generan la sustentación de la aeronave y muchas veces giran cuando están full revoluciones a una velocidad que usted ni siquiera lo alcanza a percibir. Estas son las zonas de seguridad que tiene el helicóptero. Y si ustedes observan aquí en la parte de atrás donde está el rotor de cola, está con rojo, que es prohibido. Está totalmente prohibido que nosotros nos dirijamos hacia la parte de atrás del rotor de cola. ¿Por qué? Porque a veces, pues la gran mayoría de las veces cuando uno se acostumbra a trabajar con aeronaves de otro tipo, que tienen otro tipo de performance, de composición estructural, y tienen el rotor cubierto o cualquier otra cosa, pues perdemos esa conciencia situacional y cuando vamos a hacer el acercamiento a una aeronave, pues no nos damos cuenta que no estamos operando en la aeronave que siempre hemos venido operando. Entonces siempre por protocolo debemos ojalá conocer el tipo de aeronave o el tipo de aeronaves a las que muy comúnmente operan en nuestras ciudades o en nuestras provincias, por decirlo así, para nosotros saber cómo es el tipo de operación de ellas. Nosotros acá en nuestra institución siempre le damos el entrenamiento a los muchachos en todos los tipos de aeronaves que operan acá, con el fin de que tengan esa conciencia de cómo deben abordar en caso de que una aeronave llegue a un helipuerto, a una heliplataforma o a un heliespod, a cualquiera de estos puntos, para saber cómo van a operar con ella, saber cuándo el piloto les dice ya se pueden acercar, sobre todo cuando trabajamos en superficies no preparadas. Ejemplo, cuando estamos haciendo trabajos de campo, cuando las superficies son inclinadas. Entonces ahí es donde tenemos que tener muy claro este tipo de situaciones. Entonces, como lo vemos acá en la imagen, la parte de atrás es prohibido. Las laterales, o sea, como decimos nosotros, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde son aceptables, lo mismo que las 12 del día, y preferiblemente las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Estos que dicen preferiblemente, los que están en verde, son los puntos de acercamiento a la aeronave, teniendo en cuenta algunos puntos importantes que cuando tú vas cogiendo experiencia en este tipo de helicópteros y de aeronaves, pues digamos que uno va mirando. Vamos a ver ahora un accidente que ocurrió en México y desafortunadamente la confianza, era de noche, un campo no preparado, viento, polvo y los cross tubes de la aeronave, o sea, los de esquí cortos, o sea que la aeronave queda más baja. Y ahí es donde se puede desencadenar una situación de emergencia. Aquí miramos personal de nuestra Fuerza Aérea Colombiana dejando un paciente en el helipuerto del Pablo Tobón Uribe. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues todas las personas que acceden al helipuerto del Pablo Tobón Uribe deben de acceder con unos protocolos preestablecidos, sus monogafas, deben de tener su casco con el barbuquejo bien apretado, deben de tener su chaleco reflectivo, zapatos antideslizantes y deben de llevar sus guantes, o sea, ellos ya deben de ingresar a la plataforma del helipuerto. En este caso, pues que es un helipuerto de altura, deben de ingresar ya listos. Ellos suben a través de un malacate que lo vamos a mirar más adelante y ahí ellos simplemente, el helicóptero aterra
reduce sus revoluciones, se queda en mínimas, el malacate sube, porque es un malacate que es de presión, es de pistón, él sube, abre sus compuertas, las personas salen, recogen el paciente, se suben al malacate y inmediatamente baja y posteriormente internamente van a otro piso donde ya sí hay un ascensor que los baja al tercer piso de esa unidad médica. Es importante tener claro algo y es que este tipo de elementos de malacates y demás a veces se pueden ver atorados. ¿Por qué? Por el flujo de las aeronaves. Entonces es muy importante que las personas que operan en el helipuerto tengan el control de todo ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Hay que saber comunicarle al piloto. El piloto debe esperar a que el malacate haya bajado del todo para poder ya ponerle potencia a su aeronave y salir y evitar así que se puedan generar situaciones incómodas o que se atasque el malacate con el personal médico y el paciente que necesita esa asistencia médica de manera rápida y oportuna. Los elementos de protección personal fundamentales, son fundamentales para todas nuestras operaciones. Muchos de nosotros, pues por protocolo, si alguien de nosotros no tiene esos elementos de protección personal a la mano, si usted no sale a operar con ellos, no salga a la plataforma, porque se puede convertir en un peligro y desafortunadamente los protocolos son estrictos. O estás equipado y sales a tu trabajo o simplemente no vas a trabajar. Sobre todo cuando se trata en aeronaves de ala rotatoria. Aquí somos muy estrictos en ese tema, pues porque verdaderamente la norma lo exige, el RAC 219 por la parte de seguridad operacional y al mismo tiempo, pues hombre, es tu vida y somos los primeros llamados a que tengamos esa conciencia y esa claridad de hacer bien las cosas. La señalización también juega un papel fundamental en todos los protocolos del hospital. Debe de estar señalizado el helipuerto, debe de haber un kit de control de derrames, las rutas de evacuación deben de estar señalizadas, la escalera de evacuación debe de estar señalizada y despejada, no deben de haber absolutamente obstáculos, está completamente prohibido el uso de celulares, que es que yo me voy a bajar del helicóptero, que es primera vez que yo subo al helipuerto, entonces yo me quiero tomar una selfie, absolutamente prohibidos. El uso de los extintores fundamental, no solamente en el trayecto de la bajada de las escalas o de la ruta de evacuación, sino que también debe de haber un extintor satélite y un sistema de extinción de incendios en el helipuerto, aprobado y certificado. Debe de haber también un control de riesgo eléctrico, todos los cables deben de estar encauchetados, protegidos, no deben de estar pelados, está prohibido fumar y sobre todo el barrido de objetos foráneos, como es el FOD, debe haber un programa de recolección de FOD donde diariamente se hace una inspección al helipuerto, se hace un barrido, esa inspección se asienta en una planilla y al mismo tiempo se debe dejar un registro. Si se recoge algún tipo de material, ese material se pesa y se guarda en un recipiente para ese tipo de elementos y al final de mes se pesa con el fin de saber cuánto material particulado, detritos o elementos están llegando a esa plataforma mensualmente. Las consignas de seguridad son importantísimas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, les dejo una foto donde están las consignas de seguridad de ingreso a uno de los helipuertos de nuestros hospitales, donde dice, la recepción de pacientes helitransportados es importante. Por favor, estar atento y concentrado a las instrucciones del coordinador de seguridad. Está prohibido acceder y permanecer en esta área si no se está en el listado del personal. Todos los días hay un personal enlistado, equipado y listo por si hay que subir al helipuerto a atender alguna situación de emergencia, como es recibir un paciente y llevarlo al área de urgencias. Usar todos los elementos de protección personal, chaleco de identificación, que todos se encuentran en un cuarto de control. En el caso de derrames, pues hay que activar
el protocolo de derrames y usar el kit de derrames. Guardar en los bolsillos del chaleco absolutamente todos los elementos que sean móviles, carnet, brazaletes, cosas que puedan colgar y que puedan ocasionar que te enredes o algo. Y está prohibido el uso de los celulares en los helipuertos. Completamente prohibido porque se pierde la conciencia situacional de la persona que está actuando, que está elaborando una determinada, está realizando un determinado trabajo en ese momento. Entonces nos desconcentramos, nos ponemos a hacer otra cosa, tomarnos una foto en vez de estar pendiente de la camilla, de cómo vamos a bajar al paciente, de cómo lo vamos a atender. Entonces es muy importante tener en cuenta la señalización que se encuentra en el ingreso a los hospitales. El daño por objetos foráneos, como se los explicaba, es implementar los barridos de FOD en el helipuerto, realizar estos barridos de forma adecuada y dejar un registro de pesaje y control, porque todo esto son resultados que hay que medir dentro de los parámetros que nosotros trabajamos con seguridad operacional. La ficha técnica del helipuerto es fundamental. ¿Por qué razón? Pues porque esto le sirve al piloto para conocer por dónde va a ser su entrada y su salida al helipuerto. ¿De acuerdo a qué? A estos tipos de componentes que vemos acá. Es muy importante que los pilotos conozcan los helipuertos donde van a operar. Es importante que ellos sepan a qué tipo de helipuerto van a llegar, qué bondades tiene ese helipuerto, qué restricciones y qué condiciones de seguridad operacional tiene. Por ejemplo, miremos este helipuerto, tiene su mangaveleta, tiene su sistema contra incendios, tiene su delimitación de la H en el centro del helipuerto, tiene su cámara de seguridad y monitoreo. Aquí vemos a un lado el extintor satélite. Entonces, cuando este tipo de aeronaves aterrizan a través de la cámara, ya se dan cuenta que la aeronave y está en mínimo. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí prendido? ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Entonces, cuando la aeronave aterriza completamente, a través de esta cámara del monitoreo de seguridad, le avisan al personal, listo, la aeronave aterró, ya pueden subir en el malacate. Y el malacate empieza a subir, emerge de la superficie para recibir al personal que viene dentro de la aeronave. Aquí tenemos los rumbos de aproximación, cuál es su mejor entrada, cuál es su mejor salida, cuáles son los obstáculos que se encuentran alrededor del hospital. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. El piloto como comandante de su aeronave, la persona que conoce su aeronave, pues él es el que toma la decisión en un momento determinado, ¿de acuerdo a qué? A las condiciones que tenga el helipuerto y de acuerdo a los vientos. Me explico. El piloto puede decir, la H la tengo al frente mío, pero estoy viendo que el viento me está pegando desde cola, entonces tengo que configurarme de otra forma para poder entrar con mejor sustentación. Entonces, ya eso depende de que del piloto, que es el que comanda y el que sabe cómo maneja la seguridad de su aeronave y del personal que lleva a bordo. Siempre tenga presente estar muy atentos en todas las operaciones que tengamos y que se hagan en un área específica de helipuertos. Puede ser plataformas petroleras, superficies, helipuertos, aeródromos, donde ustedes se ubiquen, donde estén cerca a cualquier tipo de aeronave. Ni siquiera tiene que ser un helicóptero. Tienen que estar muy atentos. Tienen que tener una alta conciencia situacional, no usar celulares, evitar elementos que cuelguen o que estén sueltos. Solo se sube o nos acercamos a la aeronave cuando el piloto nos dé el release de que nos podemos acercar, que no hay ningún problema. ¿Para qué? Para evitar situaciones incómodas de pronto una emergencia. Aquí vemos algunas de las cosas importantes que tenemos que hacer. Uno de los hospitales aquí en el hospital donde nosotros más operamos tiene la plataforma, tiene toda esta parte que vemos sombreada de verde con la parte blanca
pero no tiene las mallas tensoras. Y eso es una de las, digámoslo así, de las partes más críticas porque pues básicamente estas mallas tensoras que son mallas de seguridad y que de cierta forma pueden evitar la caída de una persona al vacío, son fundamentales en los helipuertos o en las heliplataformas costeras. Ahora sí, pues quiero que miren algunos videos que preparé para ustedes en la tarde de hoy. Son un poquito sensibles, pero pienso que es la mejor forma de ilustrarlos y de que ustedes se den cuenta del riesgo y el peligro que corremos cuando no estamos entrenados, capacitados para atender este tipo de operaciones. Me confirman si alcanzan a ver bien el video y si corre bien. Correcto, ahí está corriendo. No tiene audio, estos no tienen audio, hay unos, los últimos sí tienen audio, pero miren muy bien el video. El piloto en su aeronave. Y miren. Miremos este otro. Miren lo delicado que es trabajar en campos no preparados con niveles de inclinación, miren. ¿Qué hace el piloto inmediatamente? Pues al ver esa cantidad de personas que iban para abajo, pues la reacción del piloto es sacar la máquina a vuelo. Miren esto. Un campo no preparado, de noche, los cross tube bajitos, son cross tube pequeños, entonces miren los esquís más bajos. Miremos este.
Bueno, compañeros, eso es todo lo que tenía para la tarde de hoy. Y para cerrar esta pequeña intervención, pienso que los videos hablan por sí solos. Pienso que lo más importante en este tipo de situaciones es tener claro que para nosotros como personal de rescate, como personal de trabajos aéreos, la conciencia situacional es fundamental. Lo vimos en los videos, lo vimos en estas imágenes que les acabo de presentar y ven como personal inclusive de rescate, personal de entidades reconocidas, pueden llegar a cometer errores precisamente por falta de conocimiento y por falta de entrenamiento. Y es ahí donde hacemos un llamado desde la Alianza Latinoamericana de Especialistas Helitransportados para que pues todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales creen esa conciencia y hagamos buenas prácticas operacionales. De mi parte, pues agradecerles a mis compañeros de la Alianza y a las personas que se conectaron en la tarde de hoy en esta pequeña charla y pues cualquier duda o inquietud, con muchísimo gusto estamos prestos a responder. Muchísimas gracias y espero acompañarlos en una próxima oportunidad. Muy amables. Muchas gracias, profesor Charlie. No, Alexis, con todo gusto, muy amables a ustedes. Adelante, William, por favor. Adelante, don Víctor, continúaste con su exposición. Perfecto. Con el permiso de todos, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Figueroa y bueno, siempre es un placer escuchar al profesor Charlie. La verdad que cada que escucho una de sus ponencias aprendo mucho, me concientizo de lo que hago día a día, lo que hago bien y lo que estoy haciendo mal. La verdad que gracias, profesor Charlie. Es un placer siempre seguirte en tus redes sociales, siempre el escucharte y siempre saber que tenemos muchas zonas de oportunidad en nuestro día a día, las personas que nos dedicamos a esto, y que nunca hay que confiarnos, que nunca hay que pensar que podemos dominar todo, que somos especialistas en algo. Diario tenemos algo que aprender, diario tenemos algo que reconocer que estamos haciendo mal, y en esos ejercicios que tenemos esos ejercicios de briefing, al momento de que evaluamos qué hicimos bien y qué hicimos mal, nos damos cuenta que muchas de las veces podemos mejorar. Y bueno, gracias a toda la alianza de Helitransportados, la verdad, desde que yo llegué a ella, me han enseñado mucho, me han apoyado mucho,
me han respetado y la verdad es lo mínimo que yo puedo hacer por ellos. Hoy la verdad se juntaron muchas actividades y quiero ofrecer públicamente una disculpa por estresar al maestro Alexis, que él es el líder de este movimiento, porque la verdad el tiempo se me fue dentro de una reunión que tenía de trabajo y la verdad, Alexis, una disculpa de antemano, no soy un profesional que le guste hacer mal las cosas y quiero reconocer que hoy no pude regular mis tiempos y gracias a Dios estamos ahorita transmitiendo. Quiero hacer público eso porque me gusta aprender de mis errores. Hablar de seguridad en helipuertos y hablar de seguridad en hospitales tiene que ver con sitios de aterrizaje. La verdad es que en México y en América Latina pocos hospitales tienen helipuertos. Yo sigo escuchando día a día en mi país que siguen inaugurando hospitales. Acaban de inaugurar hace unos meses un hospital en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. Es un hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y es un hospital que cuenta con más de 10 especialidades, pero al momento de que yo le preguntaba a un coordinador de protección civil de ese municipio que si habían construido helipuerto, porque van a recibir a todos los pacientes de la región poniente del estado y la región de Michoacán. Me decía, no construyeron helipuerto. Entonces, la verdad es que en cuanto a seguridad operacional, en cuanto a operaciones de transporte aeromédico, seguimos fracasando. Seguimos adquiriendo helicópteros, seguimos preparándonos, seguimos capacitándonos, seguimos entrenando, certificando, pero nos damos cuenta que el trabajar como servicios aislados no nos lleva a nada bueno. Yo creo que el éxito de todas las operaciones va a ser cuando dejemos de trabajar como servicios aislados y trabajemos bajo un solo sistema. Pero hablar de helicópteros es hablar de definiciones y como ya lo dijo el profesor Carlos, los helicópteros o las aeronaves de ala rotativa podemos definirlos como una aeronave más pesada que el aire que se mantiene en vuelo por una reacción de aire sobre uno o más motores. Es propulsado por un motor o una turbina que gira alrededor de los ejes verticales o casi verticales. Esto es lo que nos menciona la norma oficial 014 aquí en México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y también parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos define a un helipuerto como un área definida sobre una estructura designada a ser utilizada total o parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de helicópteros. Pero como yo mencionaba al inicio de la charla, pocos hospitales hoy día tienen helipuertos y muchos helipuertos que se construyeron en hospitales y sobre todo dentro de las grandes ciudades como podría ser la Ciudad de México ya quedaron obsoletos porque la ciudad, en el momento de que la ciudad creció, los edificios crecieron, hay más zonas habitacionales, hay helipuertos que ya quedaron obsoletos y la verdad que es triste seguir operando y es inseguro sobre todo, dejen de la tristeza, la parte sentimental es inseguro el seguir operando dentro de esos helipuertos en las grandes ciudades. Y seguimos viendo día a día actos de protagonismo, actos de ego, donde los helicópteros siguen aterrizando sin una sola justificación en la calle, teniendo un deportivo a 2 calles, teniendo un helipuerto a 3 calles, 5 o 10 minutos de transcurso en una ambulancia. Yo creo que son bastante buenos como para minimizar el riesgo. Nuestra gerencia, en la agencia donde yo trabajo, la gerencia de seguridad no nos permite aterrizar en lugares donde vayamos a hacer un acto heroico y vayamos a poner en riesgo tanto la integridad de la tripulación, la integridad del paciente o la integridad de los curiosos. Entonces debemos de improvisar o debemos de siempre tratar de improvisar en helipuntos o helisuperficies que se encuentren cerca de los hospitales receptores. Porque como les repito, pocos hospitales tienen helipuerto. Los centros médicos nacionales, los grandes institutos de mi país no cuentan con helipuerto, aunque ustedes no lo crean. Pocos institutos cuentan con ello. Y por consiguiente, al aterrizar en un lugar improvisado, que lo podemos definir como un helipunto o una helisuperficie, debe de contar con un área de seguridad operacional, que es aquella área de seguridad operacional, un área libre de peligros, libre de obstáculos, libre de personas, animales, vehículos, motocicletas, bicicletas o algún factor que pueda poner en riesgo la operación de este, según la OASI en el anexo 14. Y hay una legislación que ahorita ya la vieron con el profesor Carlos, desde una legislación internacional hasta una legislación local en cada uno de nuestros países. ¿Hay reglamentación en México? Claro, existe una publicación y existe una publicación avalada por la Agencia Federal de Aviación, lo que antes era la DGAC, que se ha venido renovando, pero su primer publicación fue en el año del 2012.
Existen diferentes tipos de helipuertos, claro, helipuertos a nivel de piso, hay hospitales que tienen helipuertos a nivel de piso, hay hospitales que cuentan con helipuertos elevados y hay hospitales que cuentan con helipuertos dentro de su misma estructura. Hay hospitales que cuentan con helipuertos en sus azoteas, en su parte alta y que de esa manera a través de un estudio de ingeniería determinaron que ahí se podía improvisar el helipuerto y pues bueno, es como siguen trabajando. Sin embargo, ¿qué características tienen los helipuertos para que nosotros sepamos leer, sepamos y conozcamos qué significa todo esto que nosotros podemos ver de información en los helipuertos en nuestro país? Bueno, pues es esto, un designador, un parámetro en cuanto a diámetro y un soporte en tonelaje. Yo voy a regresarme a la diapositiva. Existe una dimensión. ¿Qué es la dimensión? Es una medida desde la punta del rotor de cola hasta la punta del rotor principal. Es la distancia que debe de ser expresada en nuestro país en metros y que debe de seguir la letra M. Y bueno, si analizamos esta imagen, aquí nos podemos dar cuenta que esta dimensión que marca aquí nuestra imagen es de 13 metros. Que repito, ¿qué nos define la dimensión? Desde la punta del rotor de cola hasta la parte frontal de nuestro rotor principal. Este es el diámetro que tiene este helipuerto y esa información la vemos en esos helipuertos con los que cuentan nuestros hospitales. ¿Qué más nos va a dar de información? Nos está hablando que también va a tener una masa máxima permisible, que es la capacidad máxima de carga expresada en toneladas y seguida de una letra T. Pues bueno, aquí la estamos viendo. En esta imagen podemos determinar que este helipuerto cuenta con una capacidad de máxima total de 3.2 toneladas. Habrá que investigar y habrá de conocer y tener la conciencia situacional que como operadores de helicópteros de transporte aeromédico, cuánto pesa cada uno de nuestros tipos de aeronave. Si yo estoy manejando un helicóptero monomotor, si yo estoy operando un helicóptero bimotor, pesa 1 tonelada y media, 2 toneladas. Y antes de acudir a un helipuerto, tendré que evaluar cuál es esa capacidad máxima. Si mi capacidad máxima de aterrizaje es 1.5 y la aeronave en la que yo vuelo pesa 2 toneladas, tal vez no sea la mejor opción aterrizar en el helipuerto hospitalario y será la mejor opción buscar un helisuperficie o un helipunto, un lugar improvisado alterno para no poner en riesgo la operación. Eso ocurre aquí en México. La gente que está familiarizada, el Instituto Nacional de Cardiología solo puede permitir, como es la azotea o la parte alta del hospital, hasta 1.5 a 2 toneladas las aeronaves. Pero hay aeronaves que hacen transporte aeromédico de otros estados que quieren venir al instituto y que pesan 2.5 o hasta 3 toneladas. Entonces siempre será importante evaluar estas características. Y también nos hablan que estas ayudas visuales contarán con un designador. Un designador que aquí lo podemos ver, que es el nombre oficial del helipuerto proporcionado por la autoridad aeronáutica local y que se utiliza para las comunicaciones con la torre de control. Eso quiere decir que en el código fonético este helipunto sería hotel extra extra, que sería HXX, y que yo como helicóptero operador de ambulancia podría comunicarme Torre México del helicóptero Extra Charlie Eco Romeo Alfa. Adelante. Somos un helicóptero Medevac, estamos despegando de la ciudad de Toluca y nos dirigimos al helipuerto Hotel Extra Extra. Y en ese momento el controlador de tráficos aéreos, a través de su lista y a través de sus computadoras, determinará que el helipuerto con designador HXX u Hotel Extra Extra se referirá al helipuerto de un hospital. Entonces es importante que conozcamos estos 3 puntos que siempre nos van a ayudar como información, que los vemos todos los días en los helipuertos, pero que no conocemos. La dimensión, la masa máxima permitible y el designador, que es lo que tenemos por aquí. Designador, la distancia o la dimensión y la masa máxima permisible. Si nosotros vamos a un hospital y no conocemos las características de su helipuerto, sería importante que dentro de lo que es nuestra fase número 2 del transporte aeromédico, que es la evaluación, tengamos que entrar en contacto con el comandante honorario de ese helipuerto, como le llama la autoridad aquí en México, o el responsable, para que nos dé información, cuál es su designador, cuál es su dimensión, cuál es su capacidad máxima de carga y si estamos autorizados o no
para poder operar, porque en algunas ocasiones hay helipuertos que están fuera de servicio, hay helipuertos que ya no están autorizados porque nunca renovaron sus permisos y que no cuentan con una operatividad adecuada, y eso nos puede poner en riesgo porque tal vez ya no sea la mejor opción. Hay hospitales aquí en México, como el Hospital de Ixtla, Adolfo López Mateos, que tiene un daño estructural, el helipuerto de traumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación, después del sismo del 2017 presentaron daño estructural, entonces ya no podemos aterrizar ahí. Entonces sería importante que estemos familiarizados con nuestro día a día de cuál es el estatus de cada uno de nuestros helipuertos. Aparte, los helipuertos tienen muchas ayudas visuales, como podemos observar aquí, esos helipuertos cuentan con un sistema de extinción de incendios, con un sistema de iluminación, conforme a la normativa oficial va una cruz en color blanco, una bacha al centro, viene con un cono de viento, viene con un área de entrada y salida por resguardo de seguridad. Y eso es importante que lo conozcamos, el cono de viento, las luces de aproximación o PAPIs, el equipo de radiocomunicación o sistema de comunicación porque pueda contar con ese helipuerto, o las bengalas simplemente de humo que en ocasiones nos activan, sería información adicional que le va a ayudar a la tripulación y en específico al piloto para poder aterrizar. Hay helipuertos tan avanzados que recuerdo que a través de oprimir el botón PTT de nuestro helicóptero, si damos 3, 4 disparos, se pueden prender las luces automáticamente antes de aterrizar, y cuando ya despegamos y hacemos 8 disparos, el helipuerto se le apagan las luces automáticamente. Entonces hay tecnología muy evolucionada, pero hay lugares en helipuertos que no cuentan ni con unas luces y quieren operarlos de noche, y son helipuertos hospitalarios en hospitales privados de alta gama, que por profesionalismo no mencionaré cuáles son, pero te das cuenta que en realidad no hay una cultura de seguridad en el transporte aeromédico, en la seguridad del transporte aeromédico en los hospitales. Y bueno, esto ya lo podrán encontrar, no me voy a meter mucho en esto. Cuáles características o qué características debe de contar el cómo construir, el cómo administrar y el cómo operar un helipuerto. Es importante. Pero recordemos que un helipuerto dentro de un hospital debe de contar con un responsable, con mantenimiento y con personal entrenado. Estas diapositivas quise conseguirlas, tristemente no, de un entrenamiento que dimos en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, no me llegaron el día de hoy, pero quería compartírselas porque hay hospitales que sí se preocupan por entrenar a sus elementos de seguridad, por entrenar a sus médicos, a sus paramédicos, a sus enfermeras, a todo aquel personal que está dentro de un área de urgencias, en que conozcan qué debemos de hacer dentro de un código aéreo. El que nosotros estemos operando en un helicóptero, en un helipuerto, perdón, sabemos que somos personal vulnerable, sabemos que somos personas que podemos tener un accidente si no contamos con un entrenamiento previo. Recordemos que hay estadísticas tan fuertes que dicen que a diario a nivel mundial existen incidentes y accidentes en operaciones de ambulancia aérea y rescate. No quiere decir que a diario mueran personas en operaciones de rescate, pero que sí ocurren errores que hicieron que eso se catalogara como un incidente. Entonces, sabiendo que existe una estadística tan alta, es importante que nosotros como operadores de transporte aeromédico, que nosotros como personal involucrado, pilotos, tripulantes aeromédicos, despachadores, ramperos, oficiales de seguridad aéreo, oficiales tácticos aéreos, operadores de sistema, pues hagamos una campaña preventiva. ¿Y cómo podemos hacer una campaña preventiva, Maverick? Pues entrenando a todas aquellas personas que en realidad se ven involucradas en hospitales que cuentan con helipuertos y que son las personas que se van a encargar de abordar un paciente o descender un paciente al momento de que sea transportado a un hospital resolutivo, porque seguimos observando que se ve muy bonito el tener un helipuerto completamente con una cruz, una H al centro, pero ¿quién nos asegura que el personal de bomberos, quién nos asegura que el personal de ambulancia y el personal médico involucrado tiene un entrenamiento? Y si no tiene un entrenamiento, pues puede terminar en esto, como vemos aquí, en un accidente. Un accidente que puede ser provocado por un factor humano, pero también por factores externos, como pudiera ser el clima, como pudiera ser una falla del helicóptero. Pero ¿cuántos de nosotros estamos entrenados en saber cómo interactuar con un helicóptero como proveedores médicos, pero también cuántos de nosotros estamos entrenados para saber cómo combatir un incendio, una explosión o cómo atender un accidente en un helipuerto de un hospital?
sea, vemos pocas imágenes de entrenamiento en esto. Y no basta más que veamos cuando aterrizamos en un hospital de cuántas personas se acercan. Quiere recibirlo el doctor, quiere recibirlo la enfermera, quiere recibirlo los camilleros, trabajo social, quieren asistir todos, porque como bien decía el profesor Charlie, todo el mundo quiere tomarse una selfie al lado del helicóptero, pero eso es un punto de inseguridad. Muchas personas se pueden acercar muchas personas quieren acercarse al helicóptero, pero pocas personas se deben de acercar. Yo siempre les pregunto a los alumnos o a las personas con las que comparto la enseñanza, ¿cuántas personas deben de ingresar o cuántas personas se deben de acercar al helicóptero? Muchos me dicen 1, 2, 3, 4 y 100. Yo creo que la respuesta exacta, ¿cuántas personas se deben de acercar a un helicóptero? La menor cantidad posible, porque cada persona es un peligro, cada persona es un riesgo, y mientras más personas tenga yo al lado de un helicóptero, será el número de riesgos que pueda tener al lado de mi aeronave. Recordemos ese punto tan importante. Y esta diapositiva que ya es muy famosa, donde nos dice los ángulos por donde sí se debe de acercar un helicóptero. El ángulo que va de las 3 a las 9 o las 9 a las 3, pasando por la zona 12. Eso quiere decir que yo sí me puedo acercar por la zona de la 1, la zona de las 2, la zona de las 3 previa autorización, la zona de las 11, la zona de las 10 o la zona de las 9, pero hay que evitar la zona de las 12 porque hay helicópteros que la pala en la parte frontal, como vimos en el video que ocurrió aquí en México que presentó el profesor Charlie, la pala en la región frontal puede bajar hasta 1,60 m, 1,50 m, y si la persona está muy alta y no lleva una inclinación o lleva el eje de su columna hacia el frente, puede tener contacto. Entonces hay que evitar la zona de las 12, al igual que la zona de las 6, porque recordemos que el ángulo que va de las 9 a las 3, pero pasando por la zona 6, este es un ángulo por donde nunca debemos de acercarnos. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos. Está el rotor de cola, ya vimos qué ocurre con el rotor de cola en el video que presentó el profesor. Aquí está la salida de los escapes de la turbina, donde sale toda la combustión. La parte de abajo del boom o de la cola del helicóptero están antenas, están diferentes dispositivos de radiocomunicación y aeronavegabilidad con el helicóptero, y que eso nos puede poner en riesgo. Por eso siempre debo de operar por este eje y siempre en contacto visual con la tripulación de vuelo. Yo siempre debo de tener contacto visual con la tripulación de vuelo y aplicar una regla que se llama la regla de las 3 P's. Primera P, debo de tener contacto ¿con quién? Con el piloto o el paramédico, contacto visual en todo momento, primer P. Segunda P, debo de ver el piso por donde voy a caminar, porque no siempre aterrizo en una superficie completamente plana. Entonces yo como proveedor, antes de acercarme al helicóptero, primero veo al piloto o al paramédico que me dé indicaciones visuales, no auditivas, porque no voy a escuchar por el ruido. Posteriormente voy a ver el piso, por donde voy a caminar y no me voy a accidentar o voy a provocar un accidente. Sería la segunda P. Y la tercera P es la pala. Siempre debo de ver la pala. Y un paso antes de llegar a la pala del rotor principal, tengo que inclinar el eje de mi columna, llevarlo al frente 10, 15 grados para no tener contacto con esos helicópteros de gama pequeño, gama media, que la pala puede bajar hasta 1,50 m, 1,60 m, y sobre todo cuando su patín o su esquí es chaparrito o es bajito. Es importante que en el país que nosotros trabajemos tengamos un código de comunicación, un lenguaje no verbal, yo le llamo un lenguaje mímico, donde se establezcan señas internacionales o señas estandarizadas para poder entrar. La señal de listo, estamos listos para poder ingresar. La señal de acérquense, pueden acercarse. La señal de retrocedan, aléjense. La señal de mantener, no te muevas de donde estás porque ocurre un peligro o un riesgo, y la señal de abortar, ya no necesitamos la operación, o apaga la turbina, es momento de apagar la turbina porque vamos a dilatar estando aquí. Pero en cada país se debe de estandarizar esto, y con cada operador y con cada servicio de apoyo que interactúe con un helicóptero se debe de estandarizar este lenguaje no verbal, que es uno de los objetivos de la alianza, que todos hablemos el mismo idioma. El éxito de las grandes operaciones, como fue las inundaciones del huracán Katrina, fue que pudieron reunirse diferentes instituciones y que pudieron trabajar bajo un solo lenguaje. Un piloto de la Guardia Costera, un operador de sistema de la Armada y un rescatista tal vez de la Naval
tenían el mismo lenguaje, tenían la misma estructura y eso permitió que pudieran operar de manera adecuada, con un solo lenguaje estandarizado. Pero es importante que nosotros también lo llevemos a cabo y esa función no la va a hacer el gobierno, esa función la tenemos que hacer nosotros. Yo, Víctor Figueroa, Maverick, soy un embajador de la seguridad y ¿qué debo de hacer? Entrenar a las personas que se van involucradas en la operación de un helicóptero, a médicos, a enfermeras, a paramédicos, a camilleros, a personal de protección civil, bomberos. Es importante que yo les enseñe esto. Simplemente antes de subir al familiar, le tengo que decir por dónde se acercarse, por dónde no acercarse y qué debe de evitar, porque en cuestión de segundos, si en un abrir y cerrar de ojos o en un parpadear, el familiar que va a acompañar a ese niño que está viviendo el peor día de su vida porque está enfermo o está lesionado gravemente y va como responsable, puede irse al rotor de cola y puede provocar un mayor accidente. A ese médico, perdón por el ladrido del perro. Bit, es importante que lo tomemos en cuenta porque eso puede provocar que ocurra un accidente con ese médico que acompaña, con esas personas que se ven involucradas, con esos policías o esos elementos de protección civil que se acercan a un helicóptero. Entonces yo debo de darle una mini plática de seguridad en tan solo unos segundos, en tan solo unos minutos y minimizar el riesgo de que ocurra un accidente. También es súper importante que todas las personas que interactúen con un helicóptero, que eso no lo veo, les puedo decir, llevo 23 años, gracias a Dios y al universo acabo de cumplir 23 años haciendo transporte aeromédico y eso no lo sigo viendo. Que el personal que interactúa con un helicóptero en un hospital o personal prehospitalario no trae el equipo de protección personal. Ellos asumen que nada va a ocurrir y se sienten especialistas y seguimos viendo médicos, paramédicos, enfermeras, camilleros que no traen protectores para sus ojos y sabemos que el flujo puede provocar, el flujo puede provocar un daño en el ojo. No traen protectores auditivos. Yo les puedo decir que a 23 años tengo hipoacusia en el oído derecho por tantos decibeles que provoca el helicóptero y que cuando hacíamos vuelos de seguridad pública teníamos que ir con 3, 4 radios aquí oyendo a cómo iba la operación policíaca y teníamos que quitarnos nuestros protectores. Se siguen acercando al helicóptero sin chalecos de alta reflectividad. No podemos identificar quién sí y quién no se va a acercar al helicóptero. Seguimos viendo médicos que se acercan con calzado que puede derraparse. Seguimos viendo que se acercan sin un equipo de protección personal, ropa como nylon que puede provocar chispas y bueno. Y seguimos viendo a personal médico, personal prehospitalario, personal de bomberos que se acerca sin un casco. Entonces dices, qué triste que en este momento, después de tanto accidente y tanto incidente que sigue ocurriendo a diario, no tengamos ni la propia cultura de utilizar el equipo de protección personal al acercarlos. Y sí, la verdad es que sí se acercan con el equipo de aislamiento de sustancias corporales, con unos guantes, con un cubrebocas, tal vez con una bata, eso sí lo vemos, pero la cultura de la seguridad dentro de un hospital, en el transporte aeromédico o con el personal prehospitalario, el día de hoy sigue muy escasa, sigue muy pobre y mucha gente sigue asumiendo de que no va a ocurrir nada. Estas son gráficas donde lo único que hacen es saber cuál es el comportamiento que vamos a tomar. Siempre entrar en un solo grupo, nunca de manera aislada, siempre en un solo grupo. Recordemos que el helicóptero produce flujo. Recordemos que debemos de estar a una distancia principal. Las personas deben de estar alejadas. Siempre hay que adoptar una posición de seguridad un paso antes de tener el rotor de cola. Les hablaba de la regla de las 3 P's, contacto con el piloto o el paramédico, visualizando el piso donde voy a caminar y la tercer P, visualizando la pala por donde voy la pala a donde me voy a acercar. Esas 3 P's, visualizando al piloto o al paramédico, visualizando el piso y visualizando la pala, pueden salvarme la vida. ¿Okay? Y este es el flujo. Este es todo el flujo que provoca el helicóptero. Este es un esquema que yo coloqué. Este es un esquema donde nos dice qué debe de hacer la policía en un helipuerto. Debe de hacer un cierre y debe de evitar el paso de las personas. Eso es lo que debe de hacer el cierre del sector.
Debe de haber una ambulancia que coadyuve al cierre del sector y que función de los médicos y paramédicos y enfermeras es transferir al paciente el órgano y la sangre. Y los bomberos que deben de coadyuvar también al cierre del sector, a estar listos para combatir un siniestro y estar listos para combatir un incendio de turbocina, que sabemos bien que es un combustible que no se apaga con agua normal. Hay que utilizar agua ligera, ARA, triple F, en fin, con un químico especial para esto. Sería importante que aseguremos todos los puntos, al norte del helicóptero, al sur del helicóptero, al oriente y al poniente, con un radio mínimo de 15 metros. Y siempre los vehículos de emergencia, que pueden ser ambulancias, patrullas y bomberos, estar listos para una posición de salida. Deben de estar en una posición de salida para que si el helicóptero llega a tener un accidente, poner simplemente drive o al frente primera velocidad y vámonos, nunca viendo de frente al helicóptero, porque si el helicóptero se desploma en lo que entro en reversa y me voy, pues va a provocar más lesionados, va a provocar más fallecidos. Esta imagen es importante. Si ustedes en realidad van a entrenarse, deben de practicar esto. Toda la señalización de aterrizajes y despegues, pero háganlo de manera adecuada y solo debe ser una persona. Hay una diapositiva que tengo en mis presentaciones donde está aterrizando un helicóptero de la agencia donde yo laboro y hay 3 personas haciendo señales. No, es una sola persona que toma el liderazgo y se pone en comunicación con el piloto. Pero hay que estudiar y hay que ser juicioso para esto. ¿Ok? Y estos son consejos de seguridad que les doy por último. Siempre mantengan contacto con la tripulación de vuelo. Siempre el contacto visual. Nunca hay que correr al aproximarse al helicóptero. No existe una urgencia médica que amerite que corras a dejar o a sacar un paciente. No existe como tal. Si la persona cayera en parada cardiorrespiratoria, dice la AHA o la American Heart Association que un paro presenciado tenemos que actuar de manera inmediata, pero nunca apresurarnos porque podemos tomar decisiones que no son las correctas. No hay que utilizar objetos que puedan salir volando, una gorra, un estetoscopio, una credencial, algo que pueda lesionarme, que pueda lesionar a una más personas o al helicóptero, que pueda dañarlo. Siempre hay que asegurar los carros camilla, nunca hay que ir corriendo con el carro camilla y dejarlo suelto porque el flujo del helicóptero lo puede mover. Siempre hay que llegar con el carro camilla del hospital o el carro camilla de la ambulancia y colocarle los seguros para que no se esté moviendo. Cuando yo también acerque camillas al helicóptero, no debo de golpear el helicóptero, debe de acercarse la menor cantidad de personas y nunca hay que acercarse y de ser posible, perdón, hay que acercarse cuando la turbina esté apagada. Sin embargo, cuando somos helicópteros multipropósito o utility y tenemos muchas misiones, raramente apagamos la turbina. Siempre estamos trabajando con la turbina encendida, solo tenemos 10 minutos para estar en una escena o 10 minutos para estar en un hospital y esto debe ser rápido, pero jamás inseguro. Lo rápido no significa que yo tenga que hacer las cosas inseguras. Recordemos que la prioridad dentro del transportero médico es la seguridad. Es único. Aquí la prioridad en un transportero médico no es la atención del paciente. En un transportero médico la prioridad siempre será la seguridad y en segundo plano la atención del paciente. Y aquí vemos unas gráficas rápidas que voy a pasar donde este es un hospital, está un helipuerto, aquí está el personal de seguridad que evita el paso de las personas, los proveedores del hospital están en una zona fría completamente, no acceden a esto hasta que no se les dé la indicación. En los hospitales debe de haber personal que tenga la función del combate de incendios y en un hospital también se debe de evitar el paso de las personas, el paso de los vehículos, el paso de todo aquello que pueda poner en riesgo la operación. Pero como yo les decía, no siempre los hospitales tienen helipuerto. Esa es la verdad en América Latina, la realidad. Entonces hay veces donde tenemos que aterrizar en la calle. Podemos aterrizar en una avenida, que será un operativo cerrando ambas circulaciones, que va de norte a sur y sur-norte, porque las palas del helicóptero pueden invadir la circulación contraria, siempre apoyarnos con la policía. Podemos aterrizar en un crucero, que ya vimos que estos no es lo mejor. La verdad, son actos protagónicos que tal vez no valga el riesgo aterrizar en un crucero en las grandes ciudades cuando tengo un helipuerto cercano a 5 o 10 minutos. El yo aterrizar en un helipuerto a 10 minutos está más que justificado el que yo aterrice en una avenida y que haya personas aquí, haya vehículos, haya bicicletas, haya motocicletas, haya animales y pueda provocar un accidente.
El aterrizar sobre una vialidad, una carretera, siempre será importante, y esta diapositiva la pongo porque viví esto. Nunca hay que cerrar solo los lugares donde pensamos que va a aterrizar el helicóptero. Siempre hay que cerrar completamente la circulación, porque el helicóptero puede tener un pasillo de entrada, pero también podrá tener siempre un pasillo de salida. Eso es importante. Si voy a utilizar un campo de fútbol para aterrizar en un helipunto o en una helisuperficie alterna, porque el hospital al que voy no cuenta con un helipuerto, bueno, de igual manera se hace un dispositivo de seguridad. El helicóptero siempre de preferencia aterrizar al centro. Debo de coordinar y marcar estas áreas inseguras, que siempre serán las porterías, y siempre deberá de existir un resguardo y apoyado por instituciones que es seguridad pública, municipal, estatal, federal, protección civil y bomberos, y el personal de ambulancias. Aquí está una ambulancia que va a ser la encargada de recibirnos al paciente y llevarlo hasta la sala de urgencias. ¿Por qué? Porque el hospital resolutivo, el hospital receptor, no cuenta con un helipuerto. Y de igual manera, en estos lugares tenemos que evitar que se acerquen peligros, que se acerque la menor cantidad de personas, que no se acerquen curiosos. No, cuando está aterrizado un helicóptero, nunca hay que permitir el movimiento de vehículos porque pueden provocar accidentes. No hay que permitir el paso de bicicletas, motocicletas, y también el paso de animales. Hay lugares donde aterrizamos, nosotros que operamos rural y urbano, lugares rurales donde la gente no hay gente, pero hay animales, hay vacas, hay caballos, hay perros, siempre existe un peligro. Lugares en zonas boscosas, bueno, esto tendrá que ver ahí. Aquí normalmente no vamos a dejar pacientes, pero sí vamos a recoger pacientes. Entonces, son lugares agrestes que nos tenemos que apoyar con la gente que se encuentra ahí, porque ahí no va a haber protección civil, ahí no va a haber policía, ahí no va a haber bomberos, pero sí me debo de apoyar con gente para hacer el resguardo de este tipo de lugares. No sé si les haya quedado claro, espero que les haya servido esta información, y concientizarlos que la seguridad en las operaciones aéreas depende de todos, y que cada uno de nosotros interesados en el transporte aeromédico o ser operadores de transporte aeromédico, debemos de colocarnos una insignia en el pecho y decir: soy un embajador de la seguridad. Mi función y lo que sí está a mi alcance, tal vez no del gobierno, pero lo que sí está a mi alcance es promover la seguridad al momento de interactuar con un helicóptero. Le debo de enseñar a bomberos, a policía, a protección civil, a médicos, enfermeras, camilleros, a mis compañeros, a todas esas personas que se ven involucradas en una operación de transporte aeromédico, a qué es la seguridad, cómo voy a cuidar la seguridad personal, la seguridad de mis compañeros y la seguridad de los curiosos. Tenemos una primicia: la seguridad del paciente hoy día, que es una política de calidad en todo el mundo. Entonces hay que cuidar la seguridad de nuestros pacientes, pero principalmente nuestra seguridad. Este es un código QR de mi número de WhatsApp. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Y una vez más, muchísimas gracias a la Alianza por haberme invitado. Gracias, maestro Alexis. Y una vez más, le reitero una disculpa por mi falta de responsabilidad en esta tarde y no organizar bien mis tiempos. Muchas gracias a todos. Bien, buenas tardes. Continuamos con el segmento de preguntas. Tenemos 2 minutos. Don Carlos, don Alexis, si tienen preguntas, por favor. Saludos. Bueno, yo he estado revisando la parte del Facebook. También he notado que por lo menos los que están conectados acá en el Zoom, hasta ahora no han hecho ninguna pregunta. Pero sí me gustaría agregar algo a las dos exposiciones. Básicamente lo que nos recomienda, pues lo hace tanto en el anexo 14, volumen 3, como en el documento 912-1, que es el manual del helipuerto, es que en los helipuertos de hospital es necesario que exista un administrador, que exista un responsable. Porque lo más importante en esas heliplataformas o helisuperficies, dependiendo de donde esté construido el helipuerto, es importante el mantenimiento. Porque no basta con que exista la demarcación. Debe haber un mantenimiento constante de esa helisuperficie. Y eso es debido a que, bueno, ya lo mencionó el profesor Charlie, si hay un FOD,
ese helicóptero puede caer, porque su turbina, su toma de aire va a aspirar algo que no debe y el motor se va a apagar, ya sea en aterrizaje o sea en despegue. Eso es una realidad, eso ha ocurrido. La otra situación es que el administrador de esos helipuertos debe estar pendiente todo el tiempo de la capacitación del personal. Es importante la capacitación del personal, sobre todo el personal que va a atender emergencias aeronáuticas, cualquier emergencia que se pueda presentar con el helicóptero en un momento determinado. Eso implica que también debe revisar constantemente todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de extinción de incendios. Si tiene pitón, si tiene extintores, si tiene monitores, las tuberías que llevan el líquido extintor a la plataforma. O sea, es un trabajo arduo, es un trabajo que tiene que ser responsable. La persona que esté encargada de, por lo menos en el hospital, que esté encargada, no puede ser, o sea, no puede tener otra actividad que no sea eso. A menos que simplemente sea una demarcación en un estacionamiento del hospital. Y sin embargo, el mantenimiento en ese caso es muy importante. Eso es lo que tengo que decir hasta ahora, basándome en las recomendaciones de la base. No sé si alguien más tiene alguna acotación. Bueno, haciendo eco de sus palabras, como decía a nuestro profesor Charlie y don Víctor, la seguridad operacional no es negociable en ninguna área y superficie, bajo ninguna circunstancia. La Alianza se ha encargado de hacer un estudio minucioso en Latinoamérica y hemos visto el montón de errores que se hacen por ignorancia, por jugar de héroes, por la adrenalina, y eso no es negociable. Si somos teletransportados, debemos de cumplir con lo que está establecido, no porque haya una ley, porque lo diga la OASI, porque lo diga Víctor, es porque es la seguridad de nosotros y especialmente cuando participamos con civiles que quieren figurar, que quieren el selfie, que es muy bonito, pero no, será, será en otro momento cuando la máquina esté apagada y haya esa oportunidad, pero la seguridad, muchachos, no es negociable. Don Víctor Figueroa, su despido, por favor. Pues quiero agradecer a todos el día de hoy y sí me gustaría que nos comprometamos. La verdad es que es triste seguir viendo que muchas instituciones que interactúan de manera cotidiana con un helicóptero seguimos, y me incluyo, seguimos cometiendo errores. Entonces yo creo que es importante el entrenarnos, el actualizarnos, el hacer ejercicios de debriefing para encontrar esas zonas de oportunidad y seguirnos capacitando. Este tipo de webinars, estas charlas, las publicaciones en el Medical Journal, en el Journal de Aeromedicina, saca y todo lo que hace nuestro amigo Chris. Chris es un embajador de la seguridad internacional. Leamos todo lo que escribe Chris en sus publicaciones. La verdad que Chris siempre está ahí dándonos buenos consejos de seguridad y sigamos a los especialistas. Eso nos va a ayudar a mejorar en nuestra seguridad día a día. Y recordemos que ninguna persona está exenta de sufrir un incidente o un accidente. No relajemos la disciplina, no relajemos la seguridad y siempre estemos atentos de prevenir cualquier accidente o cualquier incidente. Gracias a todos y mi reconocimiento para ustedes. Muchas gracias, don Víctor. Igual, nunca olvidemos de repasar los briefings. Se nos hace rutinarias estos movimientos, pero bajo ninguna circunstancia podemos omitirlos. Profesor Carlos Ramírez, de Rescate Aeronáutico Colombia, su despido. Bueno, a todos un saludo y agradecerles por habernos acompañado en la tarde de hoy. A vos, William, al profe Alexis, a Maverick, a todos nuestros compañeros de la Alianza Latinoamericana de Especialistas en Transportados, muchas gracias. Y al público en general que nos acompaña o que más adelante van a ver esta publicación o esta charla,
de verdad es importante la seguridad. Es importante que nos comprometamos con nosotros mismos y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. El entrenamiento y la capacitación son pieza fundamental en cualquier tipo de operación. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Dani, nuestro nadador estrella, su despido. Dani. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es increíble seguir aprendiendo de Víctor y del buen profesor Charlie, de Alexis, del capitán Will de Costa Rica. Como dice Maverick, Chris, que ahorita se encuentra en Guatemala, es uno de los especialistas que igual sube cada información, así como el profesor Alexis, que cada rato anda compartiendo. Y pues bueno, yo me dedico a otra área. Mi helipuertos es costa afuera y nosotros los encontramos los helipuertos con redes. Esto desde el año 2000 aproximadamente aquí en México se puso por parte de Petróleos Mexicanos con la finalidad de que las plataformas se movían. Y bueno, ese es un tema que más adelante aquí se encuentra dentro del grupo Omar Nava, que es un especialista de despachado de vuelos, y pues ya será otra charla más adelante, pero muchas felicidades a cada uno por su tiempo y por encontrarse en estas charlas día con día. Gracias. Gracias, Daniel. Galo se encuentra aún en línea. Galo. Bien, bueno, de mi Sí, parte, ahí está, Gallo. afirmativo. Bueno, Dale. muchas gracias por todo y es un orgullo estar aquí presente y poder saber, ¿no? Y aprender muchas cosas de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Galo. La Alianza Latinoamericana de Especialistas en Transportado, su tarea es mejorar esa mejora continua en todos nuestros amigos y amigas de la Alianza. Ahí estamos para servirle. Quiero agradecer a don Víctor, a don Marcos por su excelente exponencia. Agradecer a todos los participantes, los de diferentes países que vimos por ahí. Vimos bastante gente de Costa Rica, Junior, Diego por ahí, Eduardo, Benavides, que participan en operaciones aéreas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Y con ustedes termina nuestro director académico, don Alexis González. Gracias, buenas tardes. Bueno, de mi parte y de todos los especialistas que están acá y que tomaron un poco de su tiempo pues para apoyarme en este webinar, les damos las gracias de parte de la Alianza y esperemos que nos podamos ver más adelante en otro webinar. Ya será el próximo mes. Lo estaremos avisando por las redes sociales. De todas maneras, a todos, Víctor, Charlie, Daniel, Galo, William, a todos, muchas gracias por estar acá. En mayo tenemos examen, va, en Guatemala, entonces nos vemos por allá. Recen para que nos vaya bien, pero con Alexis califica muy duro. Bueno, importante decirle al personal, pues, que siempre nos sigue, que estamos en preparación de un simposio. Todavía estamos en preparación, no tenemos fecha definida, es posible que sea para después de mitad de año, pero sí queremos pues, hacer una serie de exposiciones de diferentes temas en un día específico, pero esa información se la daremos más adelante. Esperen. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Víctor, un abrazo a la distancia. Sabe que se le quiere mucho y le apreciamos por todo lo que hace usted a nivel mundial, igual a nuestro hermano Brack de Colombia. Y ahí estamos en sintonía con todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos en nuestro próximo webinar. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos.